toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Él solo es digno de recibir toda nuestra adoración. Él solo es digno de recibir toda nuestra alabanza. Y en este primer domingo del año, qué mejor que venir juntos como pueblo de Dios delante de su presencia para adorarle, para reconocerle, para exaltarle. Porque no hay regalo mayor, porque no hay dicha más grande, porque no hay nada mejor en este mundo que tener a nuestro Señor Jesucristo y que Él nos tenga a nosotros. Amén. Buenos días, hermanos. Bendecido año nuevo para todos, tanto los que estáis aquí como para los que nos siguen por internet. Cuando supe que tenía que traer este mensaje para empezar el año, enseguida vino a mi mente este versículo de Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y meditaba esa palabra y decía, Señor, gracias por recordarme este versículo. Mi anhelo, mi deseo es compartirlo con mis hermanos. Que este pasaje en el que hoy meditaremos sea algo que marque el rumbo para nuestra vida en lo personal y como congregación para este nuevo año 2019. Y es que como he titulado el mensaje, somos, tú y yo, cada uno de nosotros somos la obra maestra de Dios. Somos su obra maestra, hermanos, y no hay más dicha y no hay más gozo que saber esto, que somos objeto de su amor, como hemos cantado, que somos fruto de su propio amor. Vamos, por tanto, hermanos, a leer este pasaje en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, empezando desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra, hermanos, en nuestros corazones. ¿Cuál es el propósito que trae esa palabra para nosotros en esa mañana? Es que recordemos que a pesar de que en otro tiempo estábamos separados del Señor, Dios, por su gracia y su misericordia en Cristo, nos hizo renacer a una nueva vida, por gracia, por medio de la fe. Y como resultado, hermanos, somos su obra maestra, la obra maestra de Dios. ¿Para qué? Para que mostremos al mundo su gloria y para que, por tanto, obremos y actuemos con nuestra vida y nuestra conducta conforme a la voluntad de Dios. Vale la pena recordar que esta epístola a los Efesios fue una de las epístolas que el apóstol Pablo escribió estando encarcelado en Roma. Efesios 4:1 dice, yo pues,
preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es una carta en la cual hay tal grandeza, hay tanta revelación de lo que el Señor Jesucristo ha hecho a través de la cruz, como Él por su poder se levantó de entre los muertos, como Dios lo exaltó hasta lo sumo, como puso todas las cosas bajo sus pies y le dio un nombre que es sobre todo nombre, como esta epístola nos descubre el misterio que estaba escondido, que somos tú y yo, hermano y hermana, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y las maravillosas obras que Él ha dispuesto para ti y para mí, para que mostremos su gloria. Esta epístola, hermanos, es algo precioso de parte del Señor para nosotros y te animaría a que en estos días pudieras meditar en ella. En el primer capítulo de Efesios, Pablo nos ha estado hablando de las increíbles alturas de la bendición, de la esperanza y del poder que Dios nuestro Padre hizo y el Señor Jesucristo en el versículo 1, capítulo 1. Y cómo su victoria final fue triunfante al resucitar sobre la muerte y las tinieblas, versículo 20 del capítulo 1, sometiendo todas las cosas bajo sus pies, versículo 22 del capítulo 1, y no solo eso, sino que ha querido, le ha placido compartir su victoria con nosotros, su iglesia, como dice versículo 23 del capítulo 1, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso somos tú y yo, querido hermano, querida hermana. Ahora bien, después de habernos descrito esta grandeza maravillosa de la obra de nuestro Señor Jesucristo, después de habernos expresado cómo tú y yo hemos sido partícipes de esta grandísima bendición juntamente con Él, al empezar el capítulo 2, Pablo nos lleva desde esta gloriosa diestra de Dios en la cual estamos sentados juntamente con Cristo hasta hacernos ver de dónde nos sacó el Señor, de la profunda oscuridad del reino del príncipe de las tinieblas, de la potestad del aire, versículo 2 del capítulo 2. Por eso ahora nos hace recordar del abismo del cual nos sacó, para que no se nos olvide jamás de dónde nos sacó el Señor y por qué estamos hoy aquí, por su gracia, por su misericordia, por su mano de poder. Él que se ha revelado a nosotros en Cristo, nosotros que estábamos ajenos a los pactos del pueblo de Dios, tú y yo que éramos gentiles, que no pertenecíamos al pueblo de Israel, Dios en Cristo nos ha hecho su familia, nos ha adoptado como hijos suyos y nos hace ver el glorioso cambio que ha sido operado por el Espíritu Santo en ti y en mí, juntamente con aquellos hermanos de la iglesia de Éfeso. Y como el Señor no solo nos ha cambiado, no solo nos ha transformado, sino que en el Espíritu estamos ya sentados a la diestra juntamente con Jesús. ¿No te parece tremendo esto? ¿No te parece maravilloso? ¿No es algo que llena tu corazón de gozo y de paz y de gratitud a nuestro Dios? A mí me lo llena. Yo no sé qué más te puede llenar en este mundo. Hoy, como se nos decía al principio, es Día de Reyes en nuestro calendario y quizás algunos de nosotros habremos recibido regalos. Pero ¿qué mayor regalo podemos esperar, hermanos y hermanas, tú y yo, que haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, que Él more en nuestro corazón por su Espíritu Santo? No hay dicha más grande, no hay mayor regalo que tenerlo a Él en nuestras vidas. Y esto Él lo ha hecho para recordarnos que desde el principio de los tiempos hasta el cumplimiento de los tiempos, todo es obra suya, todo es fruto de su gracia, de su misericordia y de su amor. Por tanto, y aquí empezamos en el punto número 1 de nuestro mensaje, versículos del 1 hasta el 3. Dios nos dio vida a pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados. Y evidentemente, hermanos, decir que una persona está muerta cuando es obvio que está viva, que respira, que piensa, que se mueve, es chocante. Y para este mundo hasta resulta ofensivo. Pero Pablo tiene que recordarnos que quien no tiene una relación personal con Jesucristo está muerto, aunque aparentemente esté vivo, está muerto espiritualmente, porque la vida que realmente cuenta,
querido hermano, querida hermana, querido amigo que nos visitas, está solamente en Cristo. Si no le tienes a Él, tu vida espiritual es muerta. No tienes la vida que realmente importa, la que viene de parte de Dios. Y así como la muerte física es la separación del alma y del cuerpo, la muerte espiritual es la separación de Dios, de la persona de Dios, el autor de la vida. Y soy consciente, hermanos, que son afirmaciones difíciles de encajar, que al mundo no le gusta escuchar, que quizá las personas que nos rodean y a las que les hemos dado testimonio no las quieren oír, pero esa es la verdad del Evangelio, hermanos. Eso es lo que tenemos que transmitir a las personas si de verdad nos importan. Si de verdad las amamos, de una u otra manera les tenemos que hacer llegar este mensaje del Evangelio. Si no tienes a Cristo Jesús, estás muerto en tus delitos y pecados, no tienes la vida que cuenta, la vida espiritual, la vida eterna que solamente Jesús nos puede dar. Como decía, son cosas difíciles de encajar, no son políticamente correctas para nuestra sociedad de hoy en día, pero no podemos ocultar esta verdad de la afirmación del Evangelio antes de poder recibir su salvación por gracia. Tenemos que entender cuál es nuestra condición antes de conocer a Cristo. Y Pablo nos describe esta condición. Versículo 1. No podíamos entender nuestro problema. Esta era nuestra condición. Antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de que Él se revelara a nosotros, vivíamos ajenos a todo esto. Vivíamos ignorantes, no podíamos entender cuál era nuestro problema. ¿Por qué? Versículo 1, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y no solamente no conocíamos o no entendíamos nuestro problema, sino que, y esta es la segunda cosa que Pablo nos quiere hacer recordar aquí, éramos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos, dice el versículo 2. Andábamos y seguíamos la corriente de este mundo, conformándonos al príncipe de la potestad del aire, el mismo espíritu que mueve a los que están en desobediencia a Dios, y seguíamos los pensamientos y los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, por lo que éramos hijos de desobediencia, versículo 2, e hijos de ira, versículo 3. Estos versículos ya de entrada nos describen la condición del ser humano antes de conocer a Cristo. Describen la condición de cualquier persona que no tiene a Cristo Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque tiene tres enemigos que lo están dominando. Nos los está describiendo aquí. Los enemigos son el mundo que lo rodea, su propia naturaleza pecaminosa y las mentiras de Satanás que influyen en sus pensamientos. Y solo el poder de Dios en Cristo Jesús, por su obra en la cruz, y solo la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo nos puede hacer despertar de esta triste y trágica realidad. Y el creyente, querido hermano, querida hermana, también tiene estos tres mismos enemigos. Pero hemos de recordar una vez más que ya han sido derrotados en la cruz del Calvario, que nuestro Señor Jesucristo se levantó victorioso sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre nuestro enemigo. Por tanto, si no estamos viviendo una vida de victoria, cabe preguntarnos, ¿estamos permitiendo al Espíritu Santo hacer su obra de santificación en cada uno de nosotros? ¿Estamos dejando que Él obre por su poder en nuestras vidas? ¿O estamos tan llenos de nosotros mismos, de nuestros propios deseos y pensamientos, que le estamos contristando, que no le estamos dando el primer lugar en nuestras vidas? Es una buena pregunta, creo, hermano, para hacernos al empezar este año. ¿Estamos permitiendo al Espíritu Santo hacer su obra de santificación en ti y en mí? Dijo el gran predicador y teólogo del siglo XX, John Stott, el primer paso hacia una vida santa es reconocer la verdadera naturaleza de la maldad del pecado. Y hasta que no nos demos cuenta de la terrible naturaleza del pecado que todavía está ahí, en esa vieja naturaleza, con el que a veces jugueteamos, con el que a veces tonteamos, con el que a veces nos dejamos seducir, no podremos apreciar en su magnitud la gracia y el poder de Dios en nosotros por su Espíritu Santo. Pero qué triste sería, ¿verdad?, si este pasaje terminara ahí, en esa condición, diciéndonos que éramos hijos de ira e hijos de desobediencia. Pero versículo 4, qué maravillosa palabra. Pero
Pero Dios que es rico en amor y misericordia, nos amó. Y este es el segundo punto de nuestro mensaje, hermanos. Dios es rico en amor y misericordia y nos amó. La descripción que nos ha dado hasta aquí, versículos 1 al 3, si quedara aquí, como decía antes, es triste, es desalentadora, pero Dios con esta palabra lo cambia todo en nuestras vidas. Pero Dios que nos amó. Lo que la persona que está muerta espiritualmente no puede hacer por sí misma, Dios lo ha hecho. Él lo ha hecho por ti y por mí. Su misericordia y su amor lo movieron a encarnarse, lo movieron a darse por ti y por mí, lo movieron a obedecer al Padre mientras estuvo aquí, cumpliendo la perfecta ley de Dios que tú y yo no podíamos cumplir. Y en aquella cruz, al tomar nuestro lugar, aquel que nosotros merecíamos por nuestros pecados, Él, por su perfección, pudo cumplir y satisfacer la justa ira de Dios por nuestro pecado. Y cuando nosotros le reconocemos a Él como Señor y Salvador, su perfecta justicia es traída a nuestra vida y Él toma toda la ira de Dios sobre nuestro pecado. Y además somos adoptados en la familia de Dios, somos recibidos como hijos suyos. ¿Hay algo más maravilloso, vuelvo a decir, que podamos tener en esa vida? Creo que no. De nuevo, Pablo nos enseña que esta salvación que el Señor Jesús ha obrado en nosotros no es meramente un cambio superficial. No es solo una aparente religiosidad, no es solo cumplir con ciertos ritos o con ciertas normas, no es solo venir de vez en cuando a una iglesia, no es solo decir que somos cristianos. El cambio verdadero que la salvación produce en ti y en mí es un milagro divino y continuo de la gracia de Dios obrando cada día en tu vida y en mi vida. Y si esto no es una realidad en tu vida, te pido hoy que de verdad te entregues con todo tu corazón al Señor Jesucristo, porque esta verdaderamente es la vida que cuenta. Segunda cosa que nos enseña el apóstol Pablo aquí, que solo la obra del Espíritu Santo puede penetrar nuestro pensamiento y nuestro corazón para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y para que podamos recibir la salvación que nos ha traído el Señor Jesucristo. Y hay tres resultados maravillosos de su obra de amor y misericordia en nosotros a través de la obra redentora de Jesús. Versículo 6. Dios nos dio vida en Cristo, Dios nos resucitó con Él y Dios nos hizo sentar en el cielo con Cristo. Así que no solo nos ha dado salvación, sino que nos ha dado vida y vida eterna y vida en abundancia, como dice en su Evangelio. Nos ha resucitado con Él a una nueva vida. Ya no somos los mismos que antes de conocerle. Tenemos una nueva vida y además en el Espíritu estamos ya sentados en el cielo juntamente con Jesús. Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Así que, hermanos, yo me pregunto y te pregunto, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedirle al Señor en este año 2019? ¿Qué más nos falta? Si ya nos lo ha dado todo en Cristo Jesús, si nos ha dado todo lo necesario, como dice el apóstol Pedro, para nuestra vida y para nuestra piedad. ¿Te falta algo? Acude a Él. Él es la plenitud, Él es el que lo llena todo en todos. Por Él somos, por Él vivimos y por Él nos movemos. Y aquí llegamos al tercer punto de nuestro mensaje. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el propósito? Versículos del 7 al 9. Su propósito último fue mostrar al mundo su gracia y bondad en nosotros por Cristo. Si ya es sorprendente que hayamos sido exaltados juntamente con Cristo, aún estando aquí en la tierra todavía, mayor es aún que entendamos y seamos conscientes de que Dios ya nos ha trasladado hasta el cielo en la forma espiritual. Según el versículo 7, el deseo y propósito divino es seguir mostrando, como dice aquí, las abundantes riquezas de su gracia
por todos los siglos venideros. ¿Y cómo va a mostrar Cristo al mundo sus abundantes riquezas y gracias? A través de sus hijos, a través de ti y de mí, a través de su iglesia, que somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza. A veces nos preguntamos cómo el mundo no ve a Cristo. Y yo me pregunto, ¿dónde estamos como iglesia de Cristo en el mundo? ¿Estamos mostrando realmente su gracia, su misericordia y su amor en nuestro día a día? ¿O estamos tan ensimismados en nuestros problemas, en nuestras circunstancias personales? ¿Vivimos tan cabizbajos que no se puede ver en nosotros su obra de amor y de gracia? Es esa misma gracia, como dice el versículo 8, la que nos salvó por medio de la fe. Y esto, versículo 9, no es por obras, para que nadie se pueda gloriar en sí mismo. Y es tremendo y es paradójico que la mejor noticia para la humanidad sea al mismo tiempo tan difícil de aceptar. ¿Y por qué será esto? Pues porque hay orgullo, porque hay soberbia, porque el pecado nos hace vivir en independencia de Dios, porque el pecado nos engaña diciéndonos que podemos por nosotros mismos, que en nosotros está la fuerza y el poder, que nosotros podemos hacer algo por alcanzar la salvación. Por eso es tan humillante admitir que ninguno de nosotros somos capaces de contribuir en forma alguna a tener ningún mérito para alcanzar esta salvación tan grande. Sin embargo, al hablar de cómo recibimos esta salvación eterna, con qué energía el apóstol Pablo rechaza los esfuerzos humanos. Y esta es la mejor noticia que puede recibir toda persona. Es la noticia del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Porque si la salvación dependiera de ti y de mí, apaga y vámonos. No habría esperanza para ninguno de nosotros. Jamás podríamos alcanzar la salvación por nosotros mismos. Pero gracias a que Cristo murió y resucitó, tú y yo, si hoy hemos reconocido a Él como Señor y Salvador, somos salvos y tenemos nueva vida en Él. Por tanto, yo te pregunto, hermano, ¿en quién está depositada tu esperanza? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En qué confías para sostenerte en el día a día? ¿En tus propios recursos materiales? ¿En tus propios dones personales? ¿En las personas o las relaciones que tienes con otros? Quizá incluso en tu servicio al Señor. ¿Quién es el que da tu esperanza y confianza? Si no es el Señor Jesús por encima de todas las demás cosas, cualquier otra cosa te fallará tarde o temprano. Tú mismo te vas a fallar a ti mismo. Tú mismo, si te fías en tus propias fuerzas, acabarás decepcionándote. Solamente Jesús es nuestro Señor, solamente es nuestro Salvador, solamente Él puede obrar en nosotros lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Hablábamos al principio de todo, en el primer punto, que Dios nos dio vida a pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados, versículos del 1 al 3. Después hemos visto que hay un mensaje de esperanza, pero Dios, que es rico en amor y misericordia, nos amó a pesar de estar muertos en delitos y pecados. Versículos 4 al 6, hemos visto que su propósito último fue mostrar al mundo su gracia y bondad en nosotros por medio de Cristo. Versículos 7 al 9, y ahora en nuestro último punto de este mensaje, el resultado final es que somos poema, como dice la palabra original, somos obra suya. Versículo 10. La gracia, como se nos ha descrito ahora en los versículos 7 y 8, la gracia es la base y la fe es el medio que Dios nos ha dado para efectuar su salvación en nosotros. Vuelvo a repetir, la gracia es la base y la fe el medio por el cual Dios ha efectuado su salvación en nosotros. Y como resultado somos hechura suya, como decía, la palabra original poema es la que aquí se está usando en este pasaje para enseñarnos, para decirnos que somos fruto de algo maravilloso, una obra artesana, hecha por un maestro artesano. No somos producto de una fábrica en serie, sino que somos fruto, hemos sido hechos
obra maestra en las manos de Dios. Dios nos ha diseñado, Dios nos ha recreado de nuevo en Cristo y la palabra nos quiere hacer énfasis para que reconozcamos y entendamos que Dios es nuestro diseñador maestro, tanto en el universo como en la humanidad, como en ti y en mí. Y si tenemos la dicha y la gracia de ser nuevas criaturas, de haber nacido de nuevo, tú y yo somos creyentes, redimidos, hechos nueva creación en Cristo Jesús. Antes de nuestra conversión, nuestras vidas no tenían ni rima ni razón. Estábamos totalmente desafinados, siguiendo el símil de la música. Pero el nuevo nacimiento nos ha traído simetría, equilibrio y orden. Nosotros, por tanto, somos el poema de Dios. Somos el poema de Dios para este mundo. Somos su obra de arte. Fuimos creados de su propia mano, como nos recuerda en el capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido, hermano, hermana, recreados en Cristo para andar en conducta de vida conforme a su propósito eterno. Esto es lo que nos está diciendo aquí el versículo 10. Y además el apóstol Pablo nos dice que Dios, versículo 10 también, preparó de antemano nuestras buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y el apóstol Pedro, nos dice lo mismo en 1 de Pedro 2:21, que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora bien, hemos de entender bien este texto para no traer confusión. Pablo no quiere decir que Dios tenga ahí en un almacén reservadas las buenas obras que luego va a traer como si pusiera una alfombra roja delante de nosotros para que las hagamos, para que vayamos poniendo nuestros pies sobre ellas. Lo que realmente Él nos está diciendo aquí en todo este pasaje es que la nueva creación que somos, el versículo 1 nos lo ha recordado, y el ámbito de la nueva vida en Cristo que tú y yo ya tenemos, versículos 6, 7 y 10, dentro del cual ya nos estamos moviendo, trae como consecuencia el fruto de las buenas obras. Es decir, identidad, propósito y destino. Identidad, somos nueva creación en Cristo. Propósito, la nueva vida que Él ha traído para que vivamos. Como consecuencia tenemos un destino, obrar las buenas obras que Él ha dado para nosotros, para ti y para mí. Junto pues con la gracia salvadora y la capacidad para creer, Dios dispuso de antemano que adoptásemos una conducta consecuente con la fe que hemos confesado. Y esa conducta, ese caminar está orientado hacia el bien obrar. Quizás puedas ayudarnos esta ilustración. Al salvarnos, Jesús, por su gracia en la cruz, Dios nos pone en un buen camino. Nos da una buena luz, que es su palabra, y nos proporciona unos buenos pies para que caminemos en estas obras que Él ha preparado de antemano. Como conclusión de este mensaje, hermanos, este es el resultado final de todo lo que hemos estado reflexionando acerca de este maravilloso pasaje. Antes de que Cristo nos alcanzáramos, como hemos leído en el versículo 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero como leemos a partir del versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Y pido al grupo de alabanza que pueda ir ya pasando aquí, porque ahora luego vamos a cantar un coro de alabanza para responder a esta palabra. Por eso, hermanos, a pesar de que en otro tiempo estuvimos separados del Señor, Dios en Cristo nos hizo renacer a una nueva vida por su gracia, por medio de la fe. Y como resultado somos la obra maestra de Dios para que mostremos al mundo su gloria y hagamos el bien que Dios nos preparó de antemano por medio de nuestra vida y de nuestra conducta. Y me gustaría terminar con unas preguntas de reflexión, no para que me le respondas a mí, sino para que te lo respondas a ti mismo y sobre todo para que le respondas al Señor.
si esta palabra en alguna forma te ha hablado hoy, como lo ha hecho a mi vida. Estamos al inicio de un nuevo año, 2019. ¿Tomaremos este nuevo año su buen camino? ¿O por contra buscaremos nuestro propio camino? ¿Le glorificaremos a Él durante el año 2019 a través de nuestra vida o nuestra conducta? ¿O vamos a buscar nuestra propia gloria? ¿O buscaremos glorificarnos a nosotros mismos? Que el Señor nos ayude, hermanos, a responder conforme a su palabra y que en verdad Cristo sea lo más hermoso, lo más maravilloso, el tesoro más grande que podamos atesorar y sigamos atesorando a lo largo del 2019. Si en verdad Cristo es lo más grande en tu vida, si en verdad quedamos asombrados y maravillados de su perfección, de su santidad, de su poder, de su amor, de su gracia, de su misericordia, te aseguro que nada más en este mundo te va a deslumbrar, que nada más en este mundo te distraerá de su propósito eterno para ti y para mí, porque somos la obra maestra de Dios. Así que te invito a que te puedas poner en pie y podamos responder al Señor con esa alabanza. Es una alabanza que quizás todavía no conocemos, pero que cuando la escuché me tocó mucho y pensé, es una buena alabanza en la que podemos responder al mensaje de esta palabra. Creo que se van a proyectar las letras y si no, tenéis en el boletín la letra en la misma portada. Os invito a tomarlo, a seguirla y en la medida de lo posible dejarnos guiar por nuestros hermanos del grupo de alabanza, a los cuales también les quiero agradecer su esfuerzo, porque la verdad es que preparar todo lo que han hecho hoy ha sido un reto muy grande, pero yo sé que el Señor les ha dado gracia y les seguirá dando gracia para continuar alabando y bendiciéndonos.